Continuamos con la capacitación y vamos a tener el gusto que José Germanos nos hable sobre protección a la juventud, ¿eh? Así que para Interact, José, Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, ya los saludé, pero vuelvo a saludarlos a todos. Muy buenas tardes. He venido hablando con Gaby sobre este tema, así que la idea fundamental es hacer un resumen y como está dirigido a ustedes, fundamentalmente a los interactianos, hay temas que me gustaría tratarlo. Yo lo pensaba como hacer como el Instituto de Liderazgo Rotario, que todos participemos, hablemos pongamos una cuotita de conocimiento, que es la mejor manera de entender ciertos temas, a pesar de que vamos a pasar a vuelo de pájaro algunos temas especiales. Vamos a compartir acá, a ver, ¿se puede observar? Perfecto. José, Bien. Bueno, hay algunas preguntitas o ideas disparadoras al principio para que todos sepamos. Y acá tiene que ver algo con lo que hablamos recién o les hice la sugerencia al Mati y a Lara, ¿no? Que cuál es el objetivo meta de Rotary para las cuestiones de los menores. Estamos hablando de personas menores de 18 años. Es la de proteger y protegerse. Proteger siempre a los menores, pero también a protegerse. Por eso de alguna manera sale esta reglamentación. Segundo interrogante, ¿desde cuándo tenemos este protocolo? De hace mucho tiempo, desde el 2015, pero que es normativa para nuestro distrito es a partir del 2018, es decir, con la gobernación de Henry, que tuvo Henry Van Der Poel, no sé, algunos si lo conocen. este, Luego se hizo una modificación al protocolo, agregando cositas nuevas que Rotary nos puso en la página, la cual fue un agrego importantísimo con ciertos temas muy específicos que fueron agregados eso en la gobernación de Víctor Javier Mercado. Eh, lo importante que tenemos que saber hoy cómo es la logística de la responsabilidad. Siempre la responsabilidad para las cuestiones de menores va a recaer en el gobernador en primer lugar. La logística sigue, en segundo lugar, el protector de la juventud y en tercer lugar, los presidentes de los comités y así sucesivamente, presidente de los clubes y el último, por decirlo de alguna manera, es el asesor de Intera. De la primera parte del protocolo o de la normativa que tenemos de protección, tenemos ciertas responsabilidades que no vamos a hablar de ese tema porque este tema más que nada le compete a los rotarios y a los rotaractianos también hoy en día o a representantes de otros programas. Ahí tenemos un poco de responsabilidad que tiene el distrito, cuál es la responsabilidad del gobernador, del protector de la juventud, cuáles son las responsabilidades que tienen los clubes, ¿eh? Las actividades y fundamentalmente velar por ciertas cuestiones que tienen que ver con Interact, con RILA, como por ejemplo solicitar ciertas autorizaciones que son fundamentales, como por ejemplo la típica común y corriente, como mencionamos recién, que tiene que ver con los eventos, sean de integración o de capacitación, y los viajes, a lo cual no lo menciono acá, pero Rotary por lo menos sugiere la constitución de un seguro de viaje cuando estamos hablando de más de 350 kilómetros. Esta es una sugerencia. Tenemos que adaptarnos, siempre digo que tenemos que adaptarnos a la Argentina y al Uruguay, que estamos acostumbrados a recorrer largos tramos, ¿no? Pero, no obstante, eso es lo que sugiere Rotary para que lo hagan. Acá puse ejemplos que generalmente no lo hablo con los asesores, pero sí sería bueno
recordarles a los RDI que es algo que tenemos que compartir con nuestro club y que tenemos que informar. Lo menciono en coloradito, que tienen que ver con los materiales que usamos, los folletos, solicitudes para fomentar y promocionar los programas de la juventud. ¿Mm? Presentar también, que esto es muy común en Estados Unidos, todavía no estamos calculo yo que aprendiendo, salvo desconozco si existe en estos momentos en el distrito, que estemos usando página web abierta para casos muy particulares de ayuda, a la cual nosotros ponemos a disposición a terceros, que tiene que ver con programas de suicidio, programas de drogadicción, programas de alcoholismo. ¿Eh? Todo eso tenemos la obligación que informar al asesor y al club, y los asesores y el club tienen que informar a la gobernación y por lo tanto al oficial protector de la juventud. ¿Mm? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Ya vamos a ingresar ya a la segunda parte. Bien, a ver cómo era que se cerraba esto. Aquí sí, vamos a tratar y voy a pedirle ayuda a más de uno por los nombres. Acá la estoy viendo a Malena, pero si hay alguno que pueda participar, tenemos algunos conceptos para hablar. Pero previo a eso, quiero mencionar que una de las cosas que se regulan tienen que ver con la protección de imágenes o datos, chicos. Esto es para ustedes los chicos. ¿Eh? Es fundamental hoy, perteneciendo a la institución en Interact, que todos ustedes, cuando esté relacionado con Interact, necesitan la autorización de sus padres para poder publicar sus actividades. Esto es muy importante. ¿Mm? Porque es parte de la logística que tenemos nosotros dentro de Rotary International. Eh, Les reitero, si no tienen autorización, no pueden hacer ninguna publicación. Es por eso que ustedes podrán observar inclusive en la página de RI, pueden ver algunas fotos como por ejemplo las típicas de intercambio, en donde la mayoría de los menores, ustedes, están a lo lejos. No tienen que sacarse fotos a la vista, excepto que tengan autorización. Una de las costumbres que tratamos en este periodo que en capacitaciones anteriores, estando Gabriela, tratamos de inculcar en el distrito, es que para evitar cualquier tipo de comentario, digamos, no sé si malos comentarios, pero que no nos dejen duda, que vamos a suponer, pongo un nombre y perdón porque es la que estoy viendo a Malena, supongamos, sabiendo que Malena tiene autorización, la fotito de Malena tiene que tener el logo abajo de protección. ¿Sí? No, no lo pude poner aquí porque yo todavía estoy aprendiendo a hacer estas cosas. Pero hay un loguito que nos va a decir a todos que Malena goza de la autorización de los papás para publicar las cosas. Esto es para todos los programas. Y acá hice un resumen de las cuestiones que Rotary quiere proteger de una manera alta y de una manera un poco más relajada. ¿Cuáles son las cosas que quiere proteger mucho Rotary? Alta, el documento identificatorio, la cédula, el pasaporte, les mencioné la imagen, el número de celular, correo electrónicos, redes sociales. Es importante también no mencionar el género o sexo o orientación sexual, origen étnico, racial, religión, estatus económico y toda información también relacionada a la salud, genética y biométrica. ¿Cuáles son las cosas más relajadas, poquito permisibles? El origen, el lugar de nacimiento del joven, nombres o nombres, estado civil, dirección, correos electrónicos,
sí los teléfonos de los padres, tutores o representantes legales. ¿Sí? Aquí tenemos en esta partecita de protección una posibilidad de hacer una denuncia, que eso yo lo dejo para el final. ¿Está? Cuando no se cumplen estas reglamentaciones. Saltamos a otra parte. Esto lo de la protección de datos, chicos, es la parte nuevita. Es la parte nuevita que se agregó con la gobernación de Víctor Mercado, allá por 219, si mal no recuerdo, me corrigen algunos, o 220, en donde se agregó también algo que tiene que ver con el manejo que hoy todos tenemos que aprender. Ustedes ya lo saben, son mucho más duchos en esto que nosotros, que tiene que ver con el uso de las redes y el tema del DEI. Pero vamos a meternos primeros al tema de las redes. Hay ciertas cuestiones que nosotros tratamos de proteger dentro de RI. Y acá si quiero, si me permitís, Fede, vos querés preguntarle a alguien o alguien levante la mano, así colaboramos entre todos. ¿Qué entendemos por estos conceptos? ¿Saben lo que es el ciberbullying, el ciberacoso? Vamos a hablar entre todos. ¿Quién tiene la palabra? Malena, dale. En sí, el ciberbullying es cuando una persona o un amigo, si bien puede ser cualquier persona que te maltrata o dice cosas de vos, que eso está mal, yo lo pasé también y es muy feo. Y por eso en Rotary es como de tener el permiso así y se puede hacer la denuncia también. Dejemos de lado un tema de la denuncia, ¿sí? Eso para el Mm. final. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere agregar algo de ciberbullying, ciberacoso? ¿Qué entendemos? Liliana, ¿te animás a decir algo? Yo quería, ¿se escucha? Sí, Sería perfecto. tipo acoso por redes sociales, ¿no? Estamos hablando por ahora de redes sociales, ya vamos a ir a otro tema, ¿sí? La Ah, cuestión claro. presencial. Sería tipo acosos por redes sociales. Todo por redes sociales, o sea, cuando hablamos de uso de redes sociales estamos hablando de la intervención de Internet. Por lo tanto, el coloquio o el contacto es indirecto. Hoy se pueden observar inclusive que hay muchas actividades, y lo habrán visto en los diarios, que tiene que ver con el grooming también, ¿no? Sí, Liliana. Sí, no, simplemente me pareció que estaba bien lo que se había dicho, el acoso que sufren los jóvenes a través de las redes sociales, ya sea por eh, algo que saben que son frágiles y entonces se aprovechan de esa fragilidad para incentivarla, para hacer que sea mm, bueno, para obtener lo que quiere el que está haciendo el ciberbullying, ¿no? Es decir, este, mm, siempre decimos que en estas situaciones tiene que haber dos personas, ¿no? Una que hace el acoso y otra que lo recibe. Entonces, yo siempre digo que hay que tener fortificada la personalidad para que eso que te puedan hacer no te afecte. Pero bueno, es complejo para lograrlo, ¿no es cierto? Ujú. Lo que sería interesante es ver qué podemos hacer en esta situación. ¿No es cierto? Creo que yo como adulto tengo una idea de lo que haría, no tengo dudas de lo que haría, pero acá es el, el joven, ¿cómo reacciona ante esto? ¿Y qué es lo correcto hacer? Sería la pregunta. Alfonsina creo que quiere hablar también. No, simplemente era para contar un ejemplo que me pareció bastante Todo nos ayuda, relacionado. todo nos Ujú. ayuda, todo nos ayuda. Porque una vez con un socio bastante activo nos había pasado que subimos una foto de justamente cuando lo volvimos socio y estaba en el Instagram
y de alguna forma llegó a un grupo de amigos que está en nuestro círculo social y empezó a circular esa foto hecha sticker con algo pegado ofensivo. Para el chico era ofensivo. Entonces en el momento estaba circulando en un canal de WhatsApp anónimo. Entonces no se sabía bien quién había hecho el sticker, pero sabíamos quiénes estaban más o menos, que no habían hecho directamente, pero estaban siendo espectadores pasivos. Entonces, bueno, lo que hizo mi asesora en ese momento fue bloquear a esos chicos que estaban en ese círculo y de ahí empezamos a usar más este tema de los logos, porque se nos había pasado el tema del logo de seguridad. Pero la verdad que hay que tenerlo bastante en cuenta porque el chico en el momento se sintió muy mal. Bien, luego tenemos también algo que escuché en una capacitación que se hizo a través de intercambio. Hubo una invitada de protección de RI, que no recuerdo en estos momentos si alguien me ayuda a recordar el nombre. Ella mencionó que hay problemas que a veces, digamos, sugiere Rotary, pero no lo puede manejar, y que tiene que ver con la presión grupal. El tema de la presión grupal es que puede ser dentro del grupo de Interact o no. El tema es cuando es dentro del grupo de Interact, cuando hay una presión, y el tema es que manejemos a las personas. Eso trata Rotary de que no ocurra. Es la parte más difícil de todas. Eso me llamó muchísimo la atención porque en ese momento uno no sabe. Estos términos creo que más que nada lo tendría que hablar una capacitadora de salud mental, ¿no es cierto? O sea, una psicóloga o alguno con especialidades a los cuales nosotros, los rotarios, generalmente hacemos agua, pero mínimamente la idea es sacar una idea general de esto, ¿no? Pero ella decía, uno de los graves problemas que hoy tenemos en Rotary es la presión grupal. ¿Cómo cambiamos? Es el mayor desafío que tenemos nosotros. Que eso ocurre en los clubes rotarios también, si se quiere. Pero el tema es la protección a los menores. Luego ahí existen situaciones a las cuales me pueden ustedes definir mucho mejor que yo, pero el phishing creo que todos más o menos lo saben. Es el robo de datos que tenemos, ¿no? Ingresan el celular, la cuenta del correo electrónico. El trapping es el típico caso cuando yo accedo a una cuenta que es de Alfonsina y yo de alguna manera la adquirí. Entonces termino yo actuando, ¿eh? de la manera de Alfonsina, pero no es Alfonsina, ni es Malena, soy yo. ¿Mm? Y acá hay una situación que yo creo que es muy peligrosa, y creo que también los rotarios cometemos todos los seres humanos cometemos. El tema es que nos llega, hay zonas grises, ¿no? Que todo lo de alguna manera lo cometemos, porque y acá quiero hacerlos reír a todos, porque más de uno somos chusma, o no somos chusma, ¿eh? Claro, pero el tema es cuando tenemos malas intenciones. Cuando tenemos malas intenciones, lo que se llama el stalking. El stalking es el seguimiento, ¿eh? Yo controlo todo lo que hace Liliana. Hoy estuvo en el club fulano, estuvo en el club sultano, estuvo acá, si salió con alguien, si no salió con nadie, qué tipo de foto, qué tipo de ropa. Bueno, ¿se entiende? Más allá de eso, va mucho más allá de eso. Y esto es lo que hoy tenemos que tener muchísimo cuidado, porque puede suceder también que en ese stalking haya una mezcla, ¿eh? Con un trapping, es decir, con una persona que nos adquiere nuestra cuenta, pero también nos está siguiendo, o bien estamos en algún momento a un paso de un acoso. ¿Sí? Liliana. Sí, sabes, a ver, sí, lo que yo pensaba mientras vos hablabas, José, era que acá es importante que a todos los jóvenes
le tiene que quedar muy claro que ante una situación de ciberacoso, de cualquier situación en la cual ellos se sientan que son maltratados, por decir de alguna forma, lo importante es no encerrarse, sino que pedir ayuda, que ahí está el secreto de lo que va a pasar en mi futuro, porque si yo me encierro, cada vez me van a seguir acosando más y cada vez, aunque no me acosen, yo me voy a sentir acosado. Entonces, lo importante es saber que ellos tienen un asesor que si no puede solucionar el problema, puede hablar con un psicólogo, con un capacitador social, para que vea la forma de cómo actuar y cómo solucionar el problema. Pero siempre decimos que todos los problemas de salud mental que se producen en los jóvenes es únicamente consecuencia del encerrarse, del bottle tap, dicen en inglés, ¿no? Es decir, cerrar la botella y que ese sea convertirlo en su mundo. Tratar de que esto no suceda es muy, muy importante que les quede claro. Otro tema que no lo menciono aquí, que también tenemos que aprender que estos son nuestros tiempos, siglo XXI, de tener mucho cuidado y usarlo con mayor responsabilidad. No lo puse acá porque es un tema para hablarlo mucho, pero también lo aprendí de esta chica de Estados Unidos cuando hablaba de la huella digital. ¿Saben lo que es la huella digital? ¿Alguno sabe? El like, es decir, nuestro nombre. Es muy importante eso. El tema es que por eso es que tenemos que cuidar por dónde estamos yendo y dónde estamos poniendo nuestra huella. El like, el me gusta, el me encanta, en algunos otros creo que hay un no like, pero bueno, eso hay que tener mucho cuidado y eso es lo difícil de manejar. Como dice Liliana, yo creo que hay que hacer un detente porque considero que aquí es donde los chicos, todos los chicos deberían hablar con alguien, no quedarse callados. Es más, creo que la situación que vamos a ver más adelante, que es el acoso personal, capaz que los chicos, todos los chicos hablen más que de lo que ocurre a nivel indirecto en una computadora. ¿Mm? Que eso también hay que hablar. Bien, para no, para continuar, ¿alguna preguntita? Por las dudas. Tenemos otra cosa nueva y acá sí quiero volver a preguntar a otras personas si pueden mencionar. ¿Qué se entiende por day hoy? ¿Qué es el day? Hasta los rockaratianos pueden participar, ¿eh? ¿Qué es el day? ¿Alguien me puede decir? ¡Uepa! ¿Nadie sabe? La palabrita diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué nos dice esto? Es como un aspecto que se dedicado en Rotary para todo lo que es, bueno, la palabra lo dice, incluir y no Parece tonto, solamente, pero tenemos que saberlo. Parece tonto, pero Sí. tenemos que saberlo. claro, no solamente incluir para las cosas básicas o que se tienen siempre en cuenta de gente con discapacidad o cualquier cosa, sino para cualquier tipo de persona, para que no se haga diferencia en el mismo grupo. Exacto. Fundamentalmente se podría resumir en dos palabras, si ustedes me permiten. Si quieren, podemos agregar otras más. Tolerancia, respeto y no discriminación. Y Mm. esta discriminación tiene diferentes aristas, que de alguna manera la regulan dos artículos, que lo voy a leer rapidito. A ver, Malena. Sí, sí, Malena. No, yo quería agregarle a Alfonsina que siempre como acá en Interact de Firma se habla también del Day, de que
por ahí cuando subimos algo a las redes, tratar de cuidar el vocabulario con respecto al género o a la diversidad cultural, porque puede alguien sentirse ofendido o con una palabrita solo podemos lastimar a alguien, si bien no sabemos a qué persona puede ser, pero por ahí una persona con discapacidad o una persona que tiene otra diversidad se puede sentir mal y nosotros sin darnos cuenta. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestro vocabulario y bien las acciones también. Otro tema fundamental que esto también se los vuelco a ustedes, que tiene que ver con la experiencia de intercambio, es el diferente lenguaje que tenemos cada uno, que lo traemos desde chiquitos, ¿no? Hablamos el castellano, está el inglés, está el francés, están los otros idiomas, el portugués, y que se interpretan de diferentes maneras. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado. Aparte, la cultura es totalmente distinta, sobre todo si estamos en presencia de un extranjero. De lo contrario, tenemos que saber cuáles son las reglas básicas de convivencia mínima entre los pares. ¿Eh? Rotary lo que quiere es justamente tolerancia fundamental, es decir, tolerancia cero contraria a estas reglas. Tolerancia cero, Rotary plantea, ante estas reglas. Tenemos dos reglas de oros, las leo rapidito, que es el artículo 22 y el artículo 23. El artículo 22 dice, todos los programas del distrito, programas se incluye a Interact, programas se incluye a RILA, programas se incluye a Intercambio, en donde participe la juventud deberá valorar y respetar la diversidad en sus diferentes términos, independientemente de la edad, sexo, etnia, nacionalidad, raza, facultades, religión, estatus económico, cultura u orientación sexual, identidad de género, etc. ¿Mm? Hoy tenemos que tener mucho cuidado inclusive con los vocabularios que ustedes dirán, capaz que ustedes no, pero los mayores terminan escuchando y ustedes lo terminan asimilando. Y tiene que ver con la cuestión a consecuencia de la guerra de hoy. Hoy entre palestinos y judíos. Por ejemplo, hoy es el tema del día. Y esto ocurre en el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Menciono como un caso, ¿sí? El artículo 23. En todos los casos y bajo la regulación de este protocolo, tanto los jóvenes como los voluntarios, ¿y quiénes son los voluntarios? La gobernadora, quien les habla, y todos los responsables de los programas, o sea, presidentes del comité, deberán ser personas tolerantes y de mente abierta, teniendo siempre en consideración creencias que tienen que ver con religioso, costumbres, leyes y terminología relacionada a la diversidad, equidad e inclusión. Se me ocurre ahora otro caso, hay miles de casos, pero no quiero ser pesado. Hay situaciones, por ejemplo, que menciono en el caso de intercambio, en donde en los formularios que se rellenan, cuando viene un menor, ha habido casos en donde el documento todavía figura un nombre y quiere que lo llamen de otra manera. Nosotros cuando lo recibimos tenemos que llamarlo de esa manera. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo para comentarlo, ¿sí? Bien, y para ir finalizando de a poquito, vamos a casos específicos. Lo que estuvimos viendo recién son situaciones en donde el canal de comunicación es indirecto, ¿sí? Estamos hablando vía internet, las redes. Acá ya estamos en presencia, de alguna manera, o de algún contacto entre dos personas un poco más de otro canal, ¿no? Y que esta parte sí es viejita, esto lo reguló ya desde el 2015 Rotary, lo anterior es lo nuevo, en donde existen casos, yo traté de resumirlos, hay otros casitos más dando vueltas ahí, pero tipificaciones, decimos los abogados, que tiene que ver con el abuso, ¿eh? El abuso que puede ser emocional o verbal, físico y sexual. Ahí estamos hablando realmente de contacto, ¿eh? A veces
hubo situaciones, a ver, este abuso no necesariamente estemos relacionados, pensemos con cositas negras o verdes. ¿Eh? A veces puede haber abuso, y yo quiero mencionar esto porque ha ocurrido, abuso de autoridad. Abusos de autoridad. Y esto también es una situación muy particular de la cual tienen que tener en cuenta mucho los asesores, ¿sí? Porque de alguna manera retrocedemos en un tema anterior que mencionamos, a ver si estaba acá, que tiene que ver con la presión grupal. Hoy mencionamos un caso, pero a nivel redes. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar son estas cosas para que no haya un direccionamiento de los clubes interacto, ¿sí? Y luego tenemos el acoso sexual, pero me gustaría escucharlos a ustedes un poquito, a ver si alguien quiere mencionar cuál es la diferencia entre el acoso sexual y el abuso, por ejemplo. ¿Saben la diferencia? A ver si me escucharon. El abuso físico se sabe que es dolor, ¿no? Ahí está la diferencia. El abuso es realmente el contacto. El acoso son solicitudes, peticiones, ideas. Está armando el circo, en el acoso para tal fin. El abuso ya es la actividad concreta. Luego tenemos los casos que tenemos que tener mucho cuidado. Lo cometemos nosotros. No digamos que no porque lo hemos cometido todo. El bullying. Gordo, flaco, flaquito. Tenemos que a veces tener mucho cuidado. Sobre todo en una institución en donde estamos nosotros. Si nos manejamos fuera de esta, bueno, eso queda al libre albedrío de cada uno, en la autonomía de cada uno. Pero tenemos que tratar de evitarlo. También hay situaciones en las cuales los chicos tienen la posibilidad de comentarle también, además del bullying, además del acoso y del abuso, situaciones de abandono. Y abandono no es solamente cuando un chico o un menor está tirado totalmente descompuesto. Hay situaciones de abandono donde no hay responsabilidad de los asesores o rotarios y los dejan solos y están a libre albedrío. Eso es fundamental, hay que tener mucho cuidado. ¿Mm? Y esto también se extiende a los rotaractianos. Por eso a veces es muy importante y nos pide Rotary que también constituyamos seguros. ¿Sí? Reitero lo que Rotary no quiere, o mejor dicho, quiere y no quiere. Quiere proteger a los menores, pero lo que no quiere es responsabilidad. Es por eso que transmite estas reglas, estas reglamentaciones de protección, para que en esa jerarquía de responsabilidad que le está diciendo, vos sos responsable primero, vos sos Liliana, venís vos José, venís vos, todos de alguna manera traten en lo posible de organizarse y de estar cuidadas en la responsabilidad, sobre todo de la marca, que hoy es Rotary International. ¿eh? En todos estos casitos, y acá ya finalizando, en todos estos casos, tenemos la posibilidad de hacer la comunicación. Yo diría comunicación, aunque ahí dice denuncia. ¿eh? La denuncia, tienen que saber ustedes a quién la tienen que hacer. De todas estas situaciones, estamos hablando por discriminación en el DEI, por situaciones del uso de redes, por la situación de las imágenes de ustedes, algún tipo de acoso o abuso, tienen que comunicar urgentemente al asesor. No tienen que quedarse callados. Es fundamental. Entonces el asesor a partir de allí tiene que estar preparado, manejar este proceso y comunicar a quien corresponda. Porque a partir de la comunicación del asesor se abre una vía, llamémosle administrativa, común, corriente, de pasitos dentro de nuestra institución, de la cual de alguna manera tenemos que manejarla. Manejarla me refiero a cierta
privacidad, cierta privacidad fundamentalmente ustedes y después de los rotarios, pero primero están ustedes, ¿sí? Eh, esta posibilidad de darle a conocer al asesor y después decirle, hey, asesor, esta es una situación muy particular, comentarlo al distrito. Si no lo hace, bueno, queda en el fuero de la responsabilidad o en la decisión del responsable. Pero no obstante, siempre van a tener ustedes la posibilidad, chicos, que se dé esta situación, y esto lo pueden hablar con los papás, lo pueden hablar con el presidente del club o con algún asesor que ustedes consideren, digamos, amigo. Esto está dando, no, en ningún momento, perdón, prohíbe la posibilidad de ir a la justicia. ¿Qué significa? Ir a la policía, hacer la denuncia correspondiente, y ahí ya es otro tema. Son dos caminitos, son dos rutas. Una es la ruta, llamémosle la ruta provincial, que es la nuestra, ¿sí? La del 49-45. Pero la ruta nacional, o la del Mercosur, la famosa ruta 11, a partir de ahí es la justicia. Son los dos caminos que ustedes pueden realizar. No obstante, está bueno que también se inicien los procesos por el camino del distrito. A grandes rasgos, una vez que llegue la comunicación, se le informa al gobernador y depende de la situación, casi la mayoría de las situaciones, creo yo, dada la circunstancia, pensando, como dije anteriormente, pensando mal, tenemos 72 horas para comunicar a RI de esta situación, a la cual, digamos, debemos elaborar ciertos informes. Y si interviene la justicia también, porque también hay que informar cómo ha sido el resultado. Estoy a su disposición para preguntas. Espero que no haberlos aburrido. Traté de ser lo más simple posible porque es aburrido este tema para algunos, hablar de cuestiones legales, pero traté de adaptarlos a ustedes. Muchas gracias, José. La verdad que muy claro todo lo que dijiste. Por mi parte, solamente dejarle a los chicos el mensaje que decías de que Rotary tiene tolerancia cero ante cualquier cosa de estas. Así que si se sienten, digamos, en alguna situación incómoda o saben de algo en alguna situación incómoda, automáticamente avísenlo a los consejeros o a la persona responsable que esté, como para que se tomen cartas en el asunto. No dejen pasar nada, digamos, por alto, porque en esto sí no tenemos que ser flexibles. Excelente, excelente. Gracias. Bien. Brevemente decirle a los próximos, a los aspirantes de los RDI, que en varias ocasiones los mismos interactianos pueden transmitirle a ellos algo que están viviendo y ellos mismos decírselo al asesor, o si el asesor estuviese involucrado en algo, decírselo al gobernador o al protector de la juventud. Siempre tienen un amparo, y el Comité Distrital de Interact con los rotarios que lo conforman van a apoyar para que estén protegidos. Lo importante es que nunca se callen, lo importante es que informen, ya sea al asesor si algo está sucediendo, y si en alguno de los últimos de los casos el asesor también estuviese involucrado, saben que está el Comité Distrital de Interact, saben que está el Protector de la Juventud, sabe que está el gobernador de distrito. Y siempre haciéndolo en forma cautelosa. Todo lo que un informe tiene que estar cuidado, no tiene que estar divulgado a cualquier persona. Hay una norma que se sigue y solo determinadas personas lo pueden saber. O el asesor con el presidente del comité distrital, con el gobernador, con el protector de la juventud, o directamente el otro paso a seguir, que puede ser, decimos el gobernador, el protector de la juventud, llegado el caso. Siempre van a estar protegidos. No callen. Muchas gracias, José.